Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este video está basado en dos artículos. El primero escrito por Herbert W. Armstrong titulado ¿Pecan los cristianos? Y el segundo, Cuando pecas realmente te arrepientes, escrito por Charles F. Casa. Y con esto quiero hacerte una pregunta y es que ¿te has encontrado en la situación donde tú te has dicho he tenido que arrepentirme de este pecado una y otra vez? Y parece que nunca logro parar esto de una vez por todas. Y nos preguntamos si es esto normal. ¿Acaso Dios quiere que sigamos revolcándonos en la misma vieja rutina, año tras año? Bueno, la simple respuesta es no, Dios no lo quiere así. Y francamente no sería así si realmente nos hubiéramos arrepentido. Ahora, con esto dicho, voy a ser cuidadoso de decir que un cristiano nunca va a ser 100% libre de pecado. Ahora, con eso dicho, el lamentarse de algo que uno hace y tras de reconocer la culpa, pedirle perdón a Dios, pero seguir pecando, no tiene lógica. Y es fácil a veces creer que nos hemos arrepentido y luego descubrir que volvemos a cometer desastrosamente el mismo pecado. Y no estoy hablando de fallar en la oración o en estudios bíblicos, me refiero a esos momentos de gran tentación o cuando pecamos debido a nuestras debilidades y malos hábitos que tenemos. Ahora, dejemos una cosa clara. Cuando nos arrepentimos de verdad, bueno, cambiamos y no repetimos ese mismo pecado. Pero si continuamos en las mismas prácticas, entonces no nos hemos arrepentido. Ahora, no hay que confundir remordimiento con arrepentimiento. Y es que el hecho de que sigamos esa práctica y que inmediatamente después así nos salgan lágrimas porque nos da pena por lo que hicimos, eso no es suficiente. E inclusive Judas Iscariote, al igual que Esaú, el hermano de Jacob, los dos estaban desolados por lo que habían perdido. En Hebreos 12:17, hablando de Esaú, él buscaba la herencia que había desperdiciado con lágrimas. Por otra parte, Judas Iscariote, cuando él traicionó al Señor, él estaba tan sentido que terminó suicidándose. Pero ninguno de ellos se arrepintieron, o sea que no cambiaron. Y bueno, sabemos que el arrepentimiento significa cambiar. Y el deseo de cambiar o ser diferente es solo un deseo humano. Incluso el mundo natural, él también quiere cambiar. Constantemente hay iniciativas en donde naciones envían a sus dignatarios a conferencias de paz. Y todas ellas tienen el propósito de desviar al mundo, de cambiarlo para evitar guerras y la destrucción. Es más, muchos gobiernos nacionales intentan iniciar cambios para sacar su pueblo adelante, para sacarlo de la pobreza y prosperarlo. Y también tratan de erradicar injusticias sociales e eliminar la desigualdad. Y en un término personal de cada quien, la verdad es que casi todo el mundo quiere cambiar algo. Y es que muy pocas personas están satisfechas con lo que ellos tienen o quien con ellos son. Algunos desean cambiar su físico y por eso quieren hacer dieta o ejercicio o vestirse de cierta manera. Algunas personas tratan de cambiar su apariencia con maquillaje e inclusive cirugías. Y es que pocas personas están contentos con quienes ellos son o como ellos son. Y diferentes personas tienen diferentes inferioridades. Las personas tímidas les gustaría convertirse en personas introvertidas. Y de esa manera mejor o estar más capaces de enfrentarse a cualquier persona o cualquier problema en la vida. Y bueno, en general, hasta las personas que tienen mucho dinero quieren o ser más altos o más guapos o más atractivos o más carismáticos o personas más seguras, más desinhibidas y felices.
Ahora, una cosa es el deseo de querer cambiar y otra cosa es tomar acción para cambiar las cosas que están a nuestro alcance. Como hay personas tímidas que se vuelven socialmente aceptables, y bueno, eso es un proceso de aprendizaje y de práctica. Hay personas que tienen sobrepeso, como también hay personas que tienen sobrepeso, pero ellos investigan y basado en lo que ellos aprenden hacen cambios en su rutina personal y logran adelgazar. Ahora, ninguno de esos cambios los va a acercar hacia la vida eterna. Pero el punto es similar. Con las cosas de Dios, bueno, tenemos que investigar y aprender. Pero llega un punto en que tenemos que tomar decisiones y después acciones en esas decisiones. En este momento me gustaría leer Lucas 13, versos 3 y 5. El verso 3. Os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y brinco al verso 5. Os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Y bueno, también he puesto 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Y dice, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento, o sea, cambio en la persona, para salvación. Ahora, la última frase que he subrayado dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esa tristeza es ese arrepentimiento humano que nos hace sentirnos mal porque hicimos algo que no debíamos haber hecho. Y es que sabemos que estamos pecando en contra de Dios. Pero bueno, el sentirnos mal no es suficiente. Temprano mencioné que tenemos que investigar, tenemos que aprender de las cosas de Dios. Y es que con la verdad de Dios, nosotros en la iglesia podemos llegar a un mayor punto de autoanálisis. Y es que la palabra de Dios resalta nuestra miseria, nuestra naturaleza humana. Y la verdad de Dios puede descubrir nuestro egoísmo. Y bueno, la cosa es que necesitamos la luz de la verdad de Dios porque nuestro corazón, de acuerdo a Jeremías 19, verso 9, es bien engañoso. Y nuestro corazón fácilmente nos puede justificar porque puede llegar a entender que nuestra capacidad para superar el pecado es muy débil o que tiene una naturaleza muy miserable. E inclusive podemos llegar a decir las palabras me aborrezco. Y obviamente llegamos a entender que necesitamos cambiar y queremos cambiar. Y llegamos a aborrecernos a nosotros mismos y a despreciar e inclusive odiar nuestras debilidades. Pero eso no es suficiente. En el mundo las personas tímidas, bueno, algunos detestan su timidez y algunas personas obesas detestan su obesidad. Ahora, hablando de nuevo en el contexto de las cosas de Dios, si estamos repitiendo nuestra rutina de pecado, entonces realmente no aborrecemos al pecado. Lo que normalmente queremos decir cuando utilizamos la frase lo siento, lo que realmente estamos diciendo es lamentamos el efecto de nuestros defectos en nuestra sensación de bienestar, o sea, nuestra felicidad. Y es que queremos estar cómodos tanto mental y físicamente para así poder vivir en paz con nosotros mismos o con quien hayamos ofendido. Y bueno, los humanos muy naturalmente tratan de escapar sus problemas personales e inclusive el suicidio simplemente es una manera de escapar los problemas personales. Pero bueno, ya sabemos que cualquiera de esas estrategias de todas maneras no resuelven el pecado o solucionan el problema. La única manera de solucionar el problema tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual es cambiando. Por un momento, analicemos más a profundidad la actitud o acciones de Judas Iscariote. Y lo quiero hacer porque a menudo este tipo de arrepentimiento afecta a muchas personas dentro de la iglesia. Y bueno, es que Judas prácticamente él odió a sí mismo por lo que hizo. Y bueno, es que él traicionó a Jesús, quien había hecho milagros.
Y inclusive le había ofrecido tremenda posición a este señor. Pero él desperdició la mejor oportunidad que se le puede ofrecer a cualquier persona, y que es gobernar con Jesucristo. En sumadas cuentas, le dieron un trabajo responsable dentro de la obra, pero él decidió fue robar. Y después la manera como reaccionó no tiene paralelo en la historia, ya que él traicionó a su Salvador y su acto final fue autodestrucción. Y es que cuando él vio el error que había cometido, él lo aceptó. Y bueno, se arrepintió entre comillas. Y eso sí, él demostró un verdadero remordimiento. Miremos Mateo 27 versos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Verso 5, y arrojó las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Aquí su remordimiento, su reconocimiento de culpa y su arrepentimiento solo lo llevaron a cometer otro pecado. ¿Por qué? Porque no fue un verdadero arrepentimiento. Y es que Judas tuvo una realización muy tarde. Él estaba angustiado por el efecto que su acción tendría sobre él mismo. Y le tenía temor a las consecuencias, así que decidió escapar con la muerte. Ahora, comparemos este villano de las escrituras con otro villano. Y en este momento quiero hablar de Pablo porque fue una persona mala. Pero Pablo sí cambió, o sea, sí se arrepintió y predicó y hizo eso parte de su mensaje principal. Y hago referencia a Hechos capítulo 20 versos 21. Y dice que él testificando a los judíos y a los gentiles acerca ¿de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hay que analizar qué es lo que significa el arrepentimiento hacia Dios. Y es que es importante experimentar un arrepentimiento continuo hacia Dios para que no sigamos repitiendo innecesariamente los mismos pecados una y otra vez. Y es que hay una gran diferencia entre el remordimiento propio y el arrepentimiento hacia Dios. El rey David tenía bien clara la diferencia. Cuando él realizó sus horribles pecados, él sabía que habían sido contra Dios. Leamos lo que él escribió en Salmo 51, versos 1 y 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho malo delante de tus ojos. Y es que en el contexto él iba a sufrir por el resto de su vida debido a sus acciones. Él se convirtió en objeto de burla y humillación ante toda la nación de Israel, porque él cometió adulterio y causó una guerra perpetua con todo su horror y sufrimiento a Israel. Además, él fue responsable por el asesinato del marido de Betsabe y por lo tanto de la muerte de su hijo. Y puedes leer todas esas cosas en 2 de Samuel capítulo 12 versos 9 al 14. Ahora, si comparamos a David con Judas, vamos al capítulo 12 de Juan. En el verso 5 vemos que él criticaba a Cristo y bueno, lo estaba acusando de desperdiciar dinero. Cuando vemos que en el mismo verso 6, él estaba robando. Cuando David pecó, bueno, después del caso, él quedó horrificado por lo que le había hecho a Dios. Y tenemos que tener bien claro que el pecado es contra Dios, ya que el pecado es la transgresión de la ley, y puedes verificar eso en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y con este entendimiento tiene lógica el por qué Samuel le preguntó a David,
¿por qué tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y bueno, estoy leyendo de nuevo 2 de Samuel capítulo 12, verso 9. Así que David despreció fue al Señor. Y es más, el pueblo de Israel también despreció al Señor, ya que el Señor llamó a ese pueblo a obedecer la ley que Él les reveló para que fueran prósperos. Y lo que Dios quería era mostrar a las naciones vecinas, a través de ejemplos, lo que sucedería a una nación si honoraba a Dios. En el caso de los israelitas, bueno, Él los sacó de la esclavitud física, Él hizo milagros y demostró claramente la capacidad que Dios tiene de cumplir promesas. Pero ese pueblo no apreció todas esas bendiciones. Ellos no se inclinaron en obediencia total y agradecimiento por todas las cosas que el Señor hizo. Es más, era un pueblo desagradecido. Si miras Deuteronomio capítulo 1, verso 7, esto era lo que ellos decían en sus tiendas. ¿Por qué el Eterno nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Claramente el pueblo le imputaron motivos equivocados a Dios y lo acusaron de odio y asesinato. Fue solo cuando ellos comenzaron a pagar el castigo de su desobediencia que ellos admitieron sus pecados y por eso ellos dijeron, hemos pecado contra el Eterno, en el verso 41. Pero en sí el pueblo no aprendió la lección. Ellos solamente se lamentaban de las dificultades en que se habían metido o las consecuencias que recibían, pero no se arrepentían. Y continuamos viendo los versos 42 y 43. El Señor les dijo, diles, no suban ni peleen, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído. Antes fuisteis rebelde al mandamiento del Eterno y persistiendo con altivez subisteis al monte. En total, ellos no estaban arrepentidos. Ellos firmemente no habían comprendido o aceptado que Dios sabía que era lo mejor para ellos. Y tan grande era el malentendido de Dios que Él inspiró a los profetas a registrar como un recordatorio perpetuo para ellos. Y quiero leer de Isaías 48, versos 17 al 18. Así ha dicho el Eterno, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Eterno Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te camina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y bueno, es claro que el Señor les quería dar lo mejor, pero ese pueblo no entendía ese mensaje. Y tanto con sus palabras y sus acciones, ellos demostraban que consideraban al Eterno como un ser duro, cruel, vengativo y restrictivo, el cual les imponía todas estas cosas por su propia avaricia y deseo egoísta. En sus mentes ellos no tenían el concepto presente que Dios quería que ellos tuvieran paz perpetua y prosperidad, ni tampoco veían a Dios como un ser grande y magnífico, quien les reveló a ellos su ley para su bien. Al contrario, ellos creían que las leyes eran solamente para beneficiar a Dios. Ahora, miremos la diferencia entre David y los israelitas en la época de Moisés. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13, vemos que dice, Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. La muerte era el castigo correcto que David debería haber pagado, pero Dios aceptó su arrepentimiento. Pero en Deuteronomio capítulo 1, verso 45, Dios le dijo esto a los israelitas, y volvisteis y llorasteis delante del Eterno, pero el Eterno no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y en el caso de David, su actitud era correcta hacia Dios, ya que su remordimiento le produjo tristeza de Dios. Él se dio de cuenta de que su pecado era una falta de respeto y
odió a su creador. Y ahí él cayó en cuenta de la tremenda oportunidad y responsabilidad que Dios le había dado. Y su gran deseo era restablecer el contacto correcto con Dios para poderle servir a Dios en la obra que él le había encomendado. Leamos la oración de David. Salmo 51 versos 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David quería perdón para poder servir a Dios, mientras que los israelitas querían servirse a sí mismos. Ahora, hablemos de nosotros como esto nos aplica. Como mencioné temprano en el mundo natural, para producir cambio físico o cambio de personalidad, bueno, es necesario un cambio, o en otras palabras, un arrepentimiento mundano. Y es que si queremos parar de sufrir de las consecuencias de nuestros pecados físicos, por decirlo así, digamos que queremos mejorar nuestra apariencia física, es importante identificar e implementar hábitos de ejercicio físico saludables, como al igual debemos ser cuidadosos de cuándo y qué comemos. Y es que para lograr nuestros objetivos físicos tenemos que ajustarnos a ciertas reglas y prácticas para poder lograr cambios. Al igual en las cosas de Dios, tenemos que reconocer que Dios quiere que nosotros cambiemos para nuestro propio bien. Y debemos estar agradecidos del conocimiento que Dios nos da. Y es que es una falta monumental de respeto cuando debido a nuestro descuido y falta de voluntad nos permitimos complacernos en el pecado. Y tenemos que ser conscientes que de acuerdo a Isaías 43, verso 10, Dios nos escoge para ser testigos de Él. Y Dios nos ha dado sus leyes, es para nuestro propio bien. Y Dios es un ser que da y el mayor gozo sería compartir con nosotros su poder, su gloria y su eternidad. Pero cuando pecamos, estamos negando este gran privilegio de que Él nos puede dar y por lo tanto nos estamos burlando de Él. Y de esa manera estamos expresando una gran ingratitud contra Dios. Analicemos el momento en que Job llegó a su arrepentimiento. Y es que él pensaba que Dios estaba siendo injusto con él, pero finalmente él tuvo los ojos abiertos y se dio cuenta de lo maravilloso que el Todopoderoso, el Dios misericordioso, tenía como propósito para él. Y el entender esto, nuestra vida eterna puede depender de ello. Y Job obviamente entendía el plan de Dios y él estaba en las mismas circunstancias que muchos de nosotros nos encontramos. Él podía articular las palabras y repetir, como lo hace un niño de memoria, todas las doctrinas básicas. Pero observen cuidadosamente lo que Job dijo cuando él llegó a su arrepentimiento verdadero. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y es que cuando llegó el significado real de la asombrosa proporción de la grandeza de Dios y su plan, ahí fue cuando él razonó y dijo que él hablaba de cosas rotundamente que no entendía. Luego él pasó a decir, cuando finalmente él se dio cuenta de la magnitud de Dios y que él tenía ese entendimiento, cuando finalmente la luz del entendimiento dentro de él, él continuó diciendo esto en los siguientes versos 4 y 5. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, todos sabemos que a través del ojo se nos revela el mundo que nos rodea. Y de la misma manera, espiritualmente, la iluminación de la mente llega cuando llegamos a comprender a Dios. Y con esto en mente leamos Mateo 6, versos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo.
Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y es que si tenemos una actitud recta hacia Dios, entonces podemos comprender su poder, su grandeza y bueno, estaremos llenos de luz. Continúa en el verso 23, pero si tu ojo es maligno, o sea, en una actitud incorrecta hacia Dios, todo el cuerpo estará en tinieblas. Hace un momento afirmé que Job tenía conocimiento del plan de Dios. Y citaré el capítulo 14, versos 14 al 15, que dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrá efecto la hechura de tus manos. Así que es claro que Job, él entendía la resurrección. Y él también sabía que el Redentor vendría. Por eso en el capítulo 19, versos 25 y 26, él dijo esto. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y Job entendía correctamente la secuencia, no como la gran mayoría de los protestantes que creen que apenas ellos mueren, ellos, de acuerdo, van al cielo y ven a Dios inmediatamente. Pero no, Job tenía bien claro que es en la resurrección que él lo puede volver a ver. El todo es que cuando Job llegó a entender y a comprender a este gran ser, que es el Creador o el Eterno, y que Él está sobre todo, y bueno, obviamente que es muy poderoso, pero que al mismo tiempo es muy misericordioso. Cuando finalmente Él vio a este Dios, él dijo esta frase muy importante y leo el capítulo 42, verso 6. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y aquí no había ningún tipo de arrepentimiento superficial o egoísta o autocompasivo. Aquí estaba el tipo de arrepentimiento que Dios estaba buscando. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. Cuando nos aborrecemos a nosotros mismos, lo ha sido como el aborrecimiento que tuvo Job a sí mismo por causa de Dios. Y bueno, en nuestro caso, nuestra relación equivocada hacia Él. ¿Acaso nos abrumamos tanto de nuestro pecado porque hemos visto cómo hemos sido insensibles e irrespetuosos hacia Dios? Y es que tenemos que entender que Dios nos ha llamado a representarlo a Él y a su obra. Odiamos a nuestros pecados porque nos han impedido hacer esta obra y llevar a cabo esa responsabilidad que Dios nos ha dado. El punto es que no debemos jugar juegos. Dios nos está ofreciendo mucho más de lo que nos merecemos o de lo que nos podemos imaginar. Y en otras palabras podemos decir que Él nos ha dado mucha amabilidad inmerecida. Así que deberíamos odiar decepcionar a Dios en realizar la obra que Él nos ha encomendado. Ahora, hablando del otro tipo de arrepentimiento, en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, Pablo habló de un arrepentimiento que es inútil. Y es la última frase que dice, la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, él había encontrado un motivo de regocijo por el efecto de su carta, y los elogió porque ellos tenían el tipo correcto de arrepentimiento. Y leo el verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados en arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Pero, ¿cómo Pablo sabía que el arrepentimiento era real? Bueno, leamos el verso 11. Porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud, o sea, qué autoexamen produjo en vosotros? ¿Qué defensa
qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto de celo, y qué vindicación. En esto os habéis mostrado limpios, o sea que ellos cambiaron. Y es que ante la alarma, ellos tomaron acción, tuvieron celo y tomaron la iniciativa para corregir su error. Y bueno, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque si no nos vamos a encontrar entre aquellos que llorarán y rechinarán sus dientes con un llanto de autocompasión doloroso y llenos de arrepentimiento mundano cuando Cristo los rechaza de su reino. Y es que tenemos que arrepentirnos de una manera piadosa y de la misma manera que lo hizo David. Y aquí me parece correcto leer Salmo 103, versos 10 al 11, que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y bueno, aquí es el final del artículo titulado Cuando pecas realmente te arrepientes. Y antes de comenzar el otro artículo, quiero brevemente hablar de fe y salvación. Y es que cuando se habla del tema de arrepentimiento, la gran mayoría de personas están confundidas. Y con eso quiero hablar de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 que dice, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y aquí es donde la confusión sucede, ya que somos salvos por fe, no por cambiar y vivir una vida de obediencia hacia Dios. Y es que el tomar la decisión y conscientemente cambiar y obedecer la ley de Dios y ejercer autocontrol, bueno, primero, no es fácil. Y segundo, eso son obras justas o obras en justicia. Y estoy hablando de la justicia de Dios. Y con esto en mente, si leemos Gálatas 3:11, y dice, y que por la ley ninguno será justificado con Dios. Así que nuestras obras de arrepentirnos y de cambiar y con autocontrol vivir una vida de justicia, o sea, en obediencia hacia los mandamientos de Dios, eso no nos da salvación. Pero la última frase aquí dice que el justo por la fe vivirá. Y aquí he puesto de nuevo Efesios 2, versos 8-9, que nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y el verso nos dice que por nuestras obras no nos podemos dar gloria. Ahora, también he puesto Gálatas 5, verso 6 y he subrayado una parte que no cambia el significado del verso. Y leo lo que está subrayado, que dice, porque en Cristo vale sino la fe que obra por amor. En sumadas cuentas, lo que estas escrituras nos están diciendo es que nuestra fe nos salva, pero no es cualquier tipo de fe. Es una fe específica, una fe que de acuerdo a Gálatas capítulo 5, verso 6, es una fe que obra por amor. Y vuelvo a hacer hincapié en el justo por la fe vivirá. O sea que sí tenemos que tener fe, pero es necesario que seamos justos. Y sí, para ser justos en nuestra vida, bueno, tenemos que tener obras de justicia. Y que son obras de cambio, o sea, obras de arrepentimiento, que solo se produce cuando de una manera consciente ejercitamos autocontrol para poder obedecer la ley de Dios. Y es necesario que hagamos esas cosas para poder probar nuestra fe ante Dios. Leamos lo que Dios nos enseña a través de Santiago capítulo 2 versos 17 al 26. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Paso al verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y al verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y paso al verso 26,
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y si paro aquí estaría incompleto, porque bueno, es claro que debemos tener obras. Y una vez más son obras de justicia. Y aquí hay otro punto de gran confusión. Y es que la gran mayoría de personas asumen que el cambiar y convertirse en una persona buena es lo que se requiere. E inclusive hay personas que, bueno, ellos van y ayudan en sus iglesias, se levantan muy temprano para orar por otros, visitan, hacen estudios bíblicos, son respetuosos hacia otras personas, tratan de no ser rencorosos y en sí son personas que son positivas. Y hasta son personas que conocen Jeremías capítulo 31, verso 33, y que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces es muy común que las personas piensan que, bueno, Dios ya les puso una nueva mente y algo en su corazón y que por lo tanto ellos pueden decidir día a día qué es lo bueno y lo malo. Y con tal ellos hagan lo bueno, pues entonces están justos. Pero muchas de estas personas ignoran Jeremías 17:9, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El punto es que ellos terminan definiendo qué es lo que es correcto y qué es lo que no es. Pero bueno, eso no es nada nuevo. Inclusive Adán y Eva, ellos cayeron en el mismo error, porque ellos quisieron comer o comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero es importante que entendamos la lección y que es claro saber que no podemos sentar y decidir qué es lo que es correcto e incorrecto. Dios ya ha decidido eso. Y podemos leer Salmos 111, versos 7 al 9, que dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y bueno, muchas personas creen que pues es el Antiguo Testamento, Salmos, o sea, eso ya pasó de moda, o que tal vez eso no tiene tanta importancia porque pues bueno, Jesucristo vino y cambió las cosas, o que tal vez Dios dijo lo que dijo en el Antiguo Testamento, pero que bueno, tal vez se equivocó, o no pensó las cosas bien, pero no, no es así. Si miramos a Salmos capítulo 12, verso 6, todas estas escrituras que estamos leyendo, bueno, todo el libro de la Biblia, Dios examinó todo lo que aparece en el libro 7 veces. Muchas veces cuando escribimos mensajes de texto o emails, ah, los requisamos, los leemos 2, 3 veces. Y hacemos todo eso para asegurar que nuestro mensaje no tenga errores. Y es que no queremos enviar el mensaje incorrecto. Bueno, de la misma manera, Dios, Él requisó su mensaje y lo hizo 7 veces. Y ese mismo Eterno fue el que ordenó Isaías 42, verso 21, que sea escrito, y que dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y la ley de Él le importa tanto que en el Nuevo Testamento a través de Juan Él nos recordó esto. Primera de Juan capítulo 5 verso 2 que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y por allá en Mateo 19 versos 16 al 17, alguien le preguntó a Jesucristo qué era necesario para tener vida eterna. Y bueno, la respuesta es tener fe. ¿Y qué tipo de fe? Bueno, una fe que sea sustentada con obras justas. ¿Y cuáles son las obras justas? Bueno, Jesucristo responde, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y bueno, esto está bien claro, ya que guardar los mandamientos es requerido para probarle a Dios que uno tiene fe. Y no cualquier fe, pero esa fe que toma acción. Esa fe que cree que Dios existe
y que cree que también su palabra es verdad y llega a conocer y entender los mandamientos del Señor y se arrepiente de transgredir esos mandamientos y tras tomar acción cambia su vida y sus hábitos para no seguir ofendiendo los mandamientos del Señor. Y si esas acciones son obras que a través de la constancia, determinación y otras cualidades, un cristiano llega a vencer a un nivel personal su batalla contra el pecado. Por eso es que en Apocalipsis 3:21 Dios dice que al que venciera se sentarán con él en el trono. Y este entendimiento alinea con escrituras similares a Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26. Y allí está hablando de los que caminan en el Espíritu. Y que los que están bajo el Espíritu, bueno, no están bajo la ley. Porque, bueno, ¿qué dice la ley? El que peca tiene que morir. Pero el que ha sido justificado, o sea, perdonado sus pecados, y después, por esa fe, esa persona tiene una convicción tan grande que decide cambiar su vida. Y cuando recibe el Espíritu, él camina obedeciendo la ley de Dios. Esa persona ya no tiene que preocuparse de que la ley pide muerte para el que peca, ya que esa persona ha parado de obrar las obras de la carne. Porque si las obras de Dios en justicia es obedecer la ley de Dios, lo contrario de eso es hacer la obra de la carne. Y que empezando en el verso 19, bueno, empiezan por adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Y es que cuando uno obedece las leyes de Dios, pues uno para hacer estas cosas. Y bueno, aquí quiero hacer un comentario breve. Y es concerniente a Mateo 19, versos 16 al 17. Es claro que el verso 17 dice que hay que guardar los mandamientos. Desafortunadamente, personas, bueno, ellos aceptan inclusive esta escritura, pero aquí es donde ellos deciden cuáles son los mandamientos. Bueno, sabemos que los mandamientos de Dios fueron escritos en Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Pero hoy en día vamos a encontrar muchas personas que van a decir, bueno, sí, eso está escrito allá, pero eso no son los mandamientos que está hablando aquí. Y muchas personas argumentan que lo que ellos sienten en su corazón, lo que ellos creen que es correcto, lo que se siente bien y bueno, es sencillamente el espíritu que lo está guiando, por lo tanto, con tal ellos hagan bien de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, ellos llegan a la conclusión de que están obedeciendo los mandamientos de Dios. Y hay otras personas que ellos sí obedecen mandamientos y se los tienen memorizados, especialmente los del catequismo católico. Esos que dicen amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrarás a tu padre y tu madre. Bueno, esos. Y son muy parecidos en cierta manera a los verdaderos mandamientos, pero no lo son. Y sea que ellos decidan seguir esos mandamientos modificados o sea que ellos decidan vivir una vida de sacrificio, de levantarse temprano, sea para estudiar o para orar por otros, o estar y ayudar en la iglesia todos los domingos, o trabajar con organizaciones que ayudan, sea a dar comida o preparar comida o repartir, o ayudar a los enfermos y todo eso, que son cosas positivas, pero antes de hacer todo eso es muy importante definir cuáles son los mandamientos del Señor, cuáles son esas leyes que Él ha definido por toda la eternidad que nunca cambian. Y es que solo obediencia a la ley de Dios, no a lo que nosotros supongamos que está correcto, esas son las únicas obras justas que el Señor va a aceptar. Y
Mateo 7, versos 22 y 23, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué estas personas son hacedoras de maldad? Y es que echar demonios no es nada sencillo. Definitivamente se requiere fe y bueno, obviamente cierto conocimiento. Y estas personas obviamente tienen cierto tipo de obras. Pero al final, en el verso 23, la palabra maldad podría traducirse hacedores de ilegalidades. O en otras palabras, hacedores de violación de la ley. Y esto tiene sentido y alinea perfectamente con lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Bueno, el punto es que hay mucha confusión y mucho falso maestro. Es más, la gran mayoría de maestros son falsos maestros. Y es que, bueno, aunque ellos hablan de que hay que obedecer al Señor y que hay que cambiar, ellos no enseñan la ley de Dios. Enseñan del concepto de que hay que ser bueno y ellos definen qué es lo que es ser bueno. Y temprano hablé de que el corazón es muy mentiroso. Y obras buenas no es lo mismo que obras justas, ya que lo que Dios quiere es obediencia a la ley que Él ha establecido por toda la eternidad. Y una vez más, cuando uno cree en Dios y está convencido de que su palabra es verdad, uno toma una decisión de obedecer sus leyes. Y eso hace un cambio en la vida de la persona que se le atribuyen a la persona como obras justas que justifican o prueban que ellos tienen la fe que Dios requiere de todo el mundo. Y por esa fe, no por las obras justas, Dios le dará salvación a esa persona. Y las obras de obediencia solo son justas si están de acuerdo a la ley de Dios y no a lo que las personas suponen que es bueno. Ahora, con todo esto dicho, queda una pregunta muy importante. Si obras justas, o sea, obediencia a la ley de Dios es requerida constantemente, queda la inquietud, ¿qué pasa si un cristiano peca? Y aquí hago referencia al artículo titulado ¿Pecan los cristianos?, escrito por Herbert W. Armstrong. Y él comienza definiendo qué es un cristiano y con eso cita Romanos 8, versos 6 al 9. Y leo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y bueno, esto deja bien claro que un cristiano es aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo. Y eso en sí trae otra pregunta. ¿Cómo una persona puede recibir el Espíritu Santo? Un vistazo a Hechos capítulo 2, verso 38 responde eso y que dice, arrepentidos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. El todo es que el bautismo es necesario, pero antes del bautismo, para que sea válido, la persona tiene que arrepentirse. Y bueno, hemos hablado extensamente de qué es arrepentimiento. Y aquí cita Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Y es que sabemos que es arrepentirse del pecado, que es, en pocas palabras, no seguir la ley de Dios. Y Romanos 8 verso 7. En pocas palabras, dice que si una persona sigue sus deseos carnales, él no puede sujetarse a la ley de Dios. Y si una persona no puede sujetarse a la ley de Dios, Dios no le dará el espíritu a esa persona. Y aquí cito Hechos capítulo 5, verso 32.
Y leo la frase que dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por tanto, existen dos condiciones para recibir el don del Espíritu Santo. Uno es el arrepentimiento, o sea que la persona tiene que cambiar, y debe tener fe, que significa, bueno, creer en Jesucristo, que Él es Salvador, y cosas como esas. Pero como expliqué temprano, no es solamente una fe de creer, pero es una fe de acción y de ahí regresa la palabra arrepentimiento, o sea, de cambiar. Inclusive el bautismo es una obra física que demuestra que la persona está tomando acción. Y por eso existe la frase que dice, el bautismo es la manifestación exterior de la fe interior de Cristo. Ahora, concerniente al arrepentimiento, bueno, sabemos que obviamente no es simplemente un lamentamiento o lamentarse de que uno ha cometido algo malo. El arrepentimiento es cambiar. Y esa acción de cambiar, una vez más, es otra manifestación interior de la fe de la persona en Cristo. Continuaré a citar tres versos en Romanos. Primero es capítulo 13, verso 10, que dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Ahora, hay personas que paran en esta escritura y creen que ellos son expertos en definir qué es lo que es amor. Y llegan a la conclusión de que la ley de Dios por alguna manera parece inferior al amor. Y fácilmente se les olvida que Dios estableció la ley para ser eterna. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? Vamos al capítulo 7, verso 14 que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y sí, esto nos queda muy de para arriba, esto es demasiado difícil, ya que la ley espiritual, bueno, es una ley perfecta. Pero de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Y es que, bueno, el Espíritu Santo nos abre la mente para entender las instrucciones de Dios y cómo vivirlas, pero no nos va a obligar a vivir de acuerdo a la manera de Dios. Tampoco nos va a jalar o nos va a empujar. Cada uno de nosotros debemos tomar nuestra propia iniciativa y sí, el Espíritu de Dios nos va a ayudar y nos va a dar poder, pero nosotros debemos tomar la acción y seguir lo que el Espíritu nos guía a hacer. Y con eso quiero leer Romanos capítulo 8, verso 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. En resumen, un cristiano es aquellos que han recibido el Espíritu de Dios y permite que ese Espíritu lo guíe. Y ese Espíritu lo guía es a abandonar su antigua forma, sus hábitos, su manera de buscar la satisfacción propia o el egoísmo e inclusive la despreocupación por Dios. En contrario, ahora esa persona está tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Temprano cité Apocalipsis 3:21 y es que los cristianos deben vencer. Pero eso no es fácil y toma práctica. Cuando un infante comienza a aprender a caminar, muchas veces se cae. Y toma tiempo en aprender a caminar. Es más, de jóvenes cometemos muchos errores. Y todo lo hacemos para estar preparados para que cuando seamos adultos podamos responder y ser responsables. Al igual, desarrollar un carácter perfecto en Dios toma tiempo. Y es que un verdadero cristiano, bueno, ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Y a través de ese espíritu, él disfruta de comunión real con el Padre y el Hijo. Y es que en sí esa persona está caminando con Cristo, pero para poder hacer eso tiene que estar de acuerdo con Cristo, o si no, no pueden caminar juntos. Y con eso situamos capítulo 3, verso 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y con esto en mente, entonces quiero citar Primera de Juan capítulo 1, versos 5 y 6, que dice, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y bueno, hacer esto toma esfuerzo.
Pero mientras que estamos haciendo esto, ¿qué pasa si tropezamos? Y si lo hacemos, ese no es el final de nuestra vida cristiana, porque podemos regresar. De la misma manera que un infante cuando se cae, bueno, vuelve, se levanta y continúa y algún día va a lograr caminar correctamente. Dios es perfecto y Él quiere que nosotros seamos perfectos. Pensemos en este ejemplo. Si una persona día a día roba o estafa, pero un día quiere cambiar, puede que pare 100% en ese mismo día. ¿Qué tal que 3 meses o 6 meses más adelante se encuentre en una posición donde hay algo menor que la persona quiere o que necesita y las condiciones son correctas? Es probable que la tentación lo haga caer. Y en este ejemplo, bueno, temprano dije que la persona robaba, o sea que era un ladrón, y él paró de hacerlo por 6 meses y después robó una vez. La pregunta es, ¿cuándo se le quita el título de ladrón? El punto es que es importante eliminar el título que nos aplique y con eso me gustaría leer 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos. Ahora, esta no es la única lista de estas, hay varias, pero voy a mirar a otra aquí, Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El todo es que cuando una persona viene hacia Cristo en que se arrepiente, no es perfecto en el momento que se convierte y recibe el Espíritu Santo. Pero esa persona tiene la obligación de crecer espiritualmente. Y de esto es que habla segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, que dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reflexionando de nuevo a primera de Juan, capítulo 1, esta vez mirando al verso 7, quiero decir que un verdadero cristiano que se ha apartado de su vida de pecado habitual y aunque está aprendiendo a superar el pecado, es inevitable que a veces quede desprevenido y cometa errores. Y leo el verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto no está hablando o refiriéndose a que vamos a regresar a nuestro pecado habitual y vamos a mantenernos ahí. Porque si nos mantenemos en nuestro pecado habitual, entonces recuperamos ese título, sea ladrón o estafador o adúltero. Y si eso es lo que nos define, entonces no somos cristianos. El punto principal es que el cristiano tiene la intención de vivir de una manera que Dios quiere. Él quiere vivir de la manera de Dios e intenta vivir de la manera de Dios. Y en general tiene una vida habitual muy diferente a como lo hacía antes. Y un deslice o pecado ocasional no significa que su mente o su corazón rechace a Dios o el camino que Él está tratando de seguir. Y la escritura nos da la advertencia que no podemos sentar y decir que somos perfectos y que nunca cometeremos un error o un pecado, porque si hacemos eso nos estamos engañando a nosotros mismos. En el verso 9 de 1 de Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando tropezamos debemos admitirlo, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón y no debemos negar o echar la culpa a alguien más. Y leo el verso 10. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, no debemos pecar. Debemos esforzarnos para evitar cualquier pecado. Dios no nos ha dado licencia para pecar, pero si alguno peca o alguno de nosotros cae, entonces Él aboga por nosotros. Y digo Él, Jesucristo, Él aboga por nosotros ante el Padre. Y esto puedes leer en el capítulo 2, versos 1 al 3. Así que Dios mira el corazón y la actitud y la intención. Mientras que en el corazón uno tenga el deseo real de caminar el camino de Dios y claro, el arrepentimiento del pecado ocasional y muy importante que esa persona esté buscando vencer el pecado, el todo es que si somos diligentes en nuestra vida cristiana, esos tropiezos ocasionales serán cada vez menores. Y de esa manera vencemos y crecemos espiritualmente y desarrollamos un carácter justo y piadoso. Así que cuando caigas y sepas que te has arrepentido y has sido perdonado, no lo repitas, olvídalo y ponlo atrás. Y con eso cierro leyendo Filipenses capítulo 3 versos 13 al 14 que dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios.